SCP-280. Ojos en la oscuridad. Categoría: Keter. Descripción: SCP-280 es una masa con forma humanoide negra con dos grandes ojos blancos en la cabeza y dos manos con dedos largos y delgados. No tiene pies ni las piernas que sean visibles, como si la parte inferior del cuerpo pareciera desvanecerse varios centímetros desde el suelo. SCP-280 parece estar enteramente compuesto de un material que puede ganar o perder forma corpórea. Esta materia es muy negra, con solo los ojos mostrando un color diferente, y al cambiar a una forma incorpórea, se parece mucho al humo. Los ojos son no funcionales, y solo aparecen cuando SCP-280 se retira, lo que parecerían ser como manchas oculares usados en algunos insectos. SCP-280 es muy fuerte y se lo observo separando el acero con sus manos, sin mostrar ningún signo de estrés. SCP-280 se mueve con movimientos circulares, con las manos extendidas, descrito por los observadores como pose de sonámbulo. SCP-280 se moverá lentamente a los seres humanos y tratará de atacarlos. SCP-280 parece percibir la vida humana. Todavía no se ha encontrado el límite de esta capacidad. SCP-280 se aproximará hasta 14 centímetros del sujeto y luego usará sus manos para tirar y arrancar al sujeto, causando un trauma físico masivo. El ataque puede durar de 1 a 5 minutos, y continuará hasta la muerte del sujeto, y en ese momento SCP-280 expondrá sus ojos, perderá su forma corpórea y pasará al siguiente humano. Si no hay seres humanos presentes, SCP-280 se moverá y rebotará contra la pared u otra estructura hasta que un ser humano vuelva a estar presente. SCP-280 se retira lentamente de la luz, dejando sus ojos al descubierto en la dirección de la luz, o en cualquier humano cercano. Esto ha sido descrito como extremadamente inquietante para aquellos que han mirado. Si el área en que reside SCP-280 se vuelve completamente iluminada, o hay una explosión de luz muy brillante, SCP-280 se desvanecerá y reaparecerá en otra área. Este hecho parece ser simplemente una respuesta defensiva a la luz, y no la utilizará para atacar o seguir a sus víctimas. SCP-280 no parece comer, respirar o dormir. No ingiere ningún tejido extirpado durante un ataque, sino simplemente lo deja caer rompiendo una nueva pieza. Debido a su capacidad de convertirse a voluntad en incorpóreo, y su naturaleza agresiva, no se ha recogido muestras de SCP-280. En la imagen se muestra a SCP-280 perdiendo la cohesión física durante la captura inicial. Anexo. Notas sobre su recuperación. SCP-280 se recuperó en censurado Mississippi, después de varios informes de asesinatos en cuartos cerrados y muertes infantiles. Todos fueron reportados como extremadamente crueles y las víctimas estaban horriblemente mutiladas. La fundación se involucró después de que los 5 miembros de una familia fueran asesinados en su casa. Un sobreviviente fue encontrado en el sótano, de 9 años de edad, David, censurado, que había tenido un sueño. Lo encontraron en estado de shock avanzado, con una linterna y no respondía a los estímulos externos. Durante la investigación en la planta baja, un oficial fue atacado y gravemente mutilado. Su declaración atrajo el interés de los miembros de la fundación. Durante la recuperación, SCP-280 se perdió temporalmente debido a su habilidad de teletransportarse al ser expuesto a altos niveles de luz. También se observó que SCP-280 se confunde con frecuencia como una sombra cuando se ve en la oscuridad o despedida por la ropa, el pelo, o cualquier otro objeto que toque accidentalmente la oscuridad. Cuando hace el seguimiento de un sujeto, SCP-280 permanecerá incorpóreo hasta el momento del ataque, llevando a algunos a caminar muy cerca e incluso atravesar a SCP-280. Los sujetos informan de una sensación de temor e inquietud cuando están dentro de SCP-280. SCP-280 por lo general no responde a esto, pero a veces expondrá sus ojos y entrará en la postura de retirada. Ningún patrón ha surgido a este comportamiento. Notas después de las pruebas. Durante una serie de pruebas exhaustivas de los efectos de varias fuentes de iluminación en el reflejo de retroceso de SCP-280, este rompió la contención.
Se observó que SCP-280 aparecía y se disipaba repetidamente en todo el sitio iluminado, progresando a través de los subniveles y apareciendo eventualmente en la cámara de contención de SCP-1591. Al ser expuesto a SCP-1591, SCP-280 mostró sus ojos, pero no retrocedió. La entidad hizo una pausa y se arrodilló durante varios minutos antes de la demanifestación. SCP-280 reapareció en su celda varias horas después sin incidentes. Procedimientos especiales de contención. SCP-280 debe estar en una celda de 5 por 5 metros, y ningún equipo de ninguna clase se va a dejar en el interior cuando el personal no está presente. La zona de contención se debe mantener en oscuridad total en todo momento. Todos los elementos que están en la celda de contención deben ser retirados al final de cada prueba, y cualquier personal que ingrese en la contención debe usar gafas infrarrojas y estar equipados con una luz estroboscópica, de infrarrojos y una linterna potente. En caso de un ataque de SCP-280, todo el personal debe encender sus linternas e iluminar al sujeto bajo ataque. Ninguna acción agresiva debe adoptarse contra SCP-280, y el personal debe mantener una distancia de 1 metro de SCP-280 en todo momento. El personal debe seguir iluminando a SCP-280 hasta que se retire a una distancia suficiente para permitir la recuperación y extracción del objetivo de ataque. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.